cámara para poner la carita. Pues buenas noches, chicas, a esta entrega de nuestra clase, este encuentro quincenal del Club de Lectura. Sean bienvenidas todas. También sean bienvenidas las chicas que nos van a ver en diferido por YouTube. Para nosotros es una bendición realmente que ustedes estén aquí. Vamos a iniciar de una vez. Yo voy a hacer la oración. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de convivir. Como dice tu palabra, que qué tan bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor, porque aunque no estemos presentes juntas, disfrutamos de esta convivencia, Señor. Nos alimentamos las unas con las otras. Gracias por mis hermanas, Señor, porque ellas sacan este tiempo de estar aquí, de querer acercarse más a tu palabra y de querer descubrir lo que tú tienes para ellas, Señor. Yo te pido que las bendigas, te pido que las que tienen que llegar a su casa para conectarse, lleguen con bien y que puedan disfrutar de la clase de hoy. Señor, pongo en tus manos a la profesora Michelle, Señor, para que seas tú hablando por el medio de ella, Espíritu Santo. Que no sean sus palabras que salgan, sino que sean las palabras que tú quieres transmitirnos a nosotros. Habla a nuestros corazones, Señor. Sé que cada una tenemos situaciones diferentes, tenemos necesidades diferentes, algunas tenemos la misma, pero tú conoces las necesidades de cada una. Te pedimos que las suplas, Señor. Estamos aquí con un corazón dispuesto a recibir y aprender más de ti, Señor. También te presento las personas que están enfermas, Padre Santo, el papá de Yari, mi papá, cualquier familiar de las chicas que esté enfermo, lo ponemos en tus manos. Nosotras mismas, Señor, nos ponemos en tus manos con estos virus de gripe y todas estas enfermedades que andan, Señor. Que seas tú pasando tu mano sanadora, Padre Santo, restableciendo los organismos, Señor, fortaleciendo las defensas de los cuerpos de nosotras, Padre Santo. Prepáranos y fortalécenos, Señor, porque queremos seguir adelante con nuestras familias, nuestro trabajo. Y lo más importante, Señor, queremos seguir adelante haciendo tu obra, Padre Santo, para contribuir con el reino. Estamos muy agradecidas, Señor. Esta clase está en tus manos. Manifiéstate, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues le voy a entregar ahora a nuestra profesora Michelle. Si tienen alguna pregunta, algún comentario mientras ella da la clase, levantan la mano y se le da la oportunidad. No sean tímidas, chicas, de verdad. Este es un espacio íntimo de nosotras que queremos escucharlas, queremos que se expresen. Y muchas veces usted no sabe si la pregunta el aporte que usted va a hacer va a bendecir, de qué manera va a bendecir a otra de las que están ahí que las escuchan. Entonces, sean libres, no sean tímidas y nada, Michelle, todo tuyo. Bendiciones, amadas. Para mí es un honor y un placer estar compartiendo con ustedes en esta clase de los capítulos 3 y 4. La verdad es que este libro ha sido una bendición para nosotros y queremos que ustedes también sean bendecidas a través de esta clase. El propósito es que nosotros podamos hablar de nuestras emociones y usemos nuestras emociones como una herramienta para acercarnos a Dios. Y antes de comenzar, yo quiero hacer una dinámica con ustedes reflexiva, una dinámica reflexiva, y es acerca de 3 citas que yo voy a leer junto a ustedes en esta clase para dar introducción a lo que son los capítulos que estamos estudiando, que van muy acorde a lo que vamos a aprender en el día de hoy. La primera cita es Jeremías 17:9, que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Salmos 42:5. El salmista le dice a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y la última cita es 2 Corintios 3:18, que dice
que somos transformados de gloria en gloria. ¿Por qué, Pastora Michelle, usted eligió estas tres citas? Porque precisamente hoy vamos a hablar del capítulo 3 y capítulo 4, que eran Jesús y sus emociones. Esta es la continuación de las emociones que Jesús expresó y cómo él la manejó. Pero lo que me gustó del libro que resalta, cómo Jesús santificó estas emociones. Y yo creo que esa va a ser una enseñanza para nosotros, porque santificar nuestras emociones, yo decía, sí, las sentimos, reaccionamos a las emociones, pero santificarla, esto es todo nuevo para nosotros. Y realmente esos tres salmos hablan del sentimiento. Ahora usted pregunta, ¿cómo yo suelo manejar mis emociones? Nosotros solemos manejar nuestras emociones enfocándonos mayormente en lo que estamos pasando y no en el propósito de. Repito, manejamos nuestras emociones enfocándonos en lo que estamos pasando y no en el propósito de yo sentir esa emoción. Eso es algo que queremos resaltar. Lo segundo, muchas veces, la mayoría de veces, vemos las emociones como un obstáculo para la obra de Dios y para el propósito de Dios. Me siento triste, no voy a buscar a Dios, no voy a orar, no voy a ir a la iglesia porque me siento triste. Entonces, no. Hoy vamos a aprender a ver las emociones no como un obstáculo, sino como una herramienta para crecer, así como lo hizo Jesús en la manifestación de las emociones. ¿Y cómo vamos a crecer? Espiritualmente. Ese es el propósito de la emoción. Yo no sé si eso usted la anima, pero cuando yo leí esto en el libro, que las emociones son una herramienta para crecer espiritualmente, yo dije, wow, yo no lo había visto nunca así y fue algo que descubrí y de verdad me impactó muchísimo. Entonces, en este capítulo 3, la enseñanza principal, y yo sé que ustedes la leyeron y estamos reflexionando sobre esta clase, es que Jesús experimentó emociones reales. Escuche esto, emociones reales. Y yo dije, wow. Entonces, el Espíritu Santo como que me trajo una revelación. Entonces, hay emociones que no son reales. Y eso me llamó la atención. Yo dije, espérate, déjame subrayar esto aquí. Porque yo soy muy específica. Y esas emociones reales fueron angustia, dolor y gozo. Y esas emociones, él no las reprimió ni las ignoró. Escuchen esas dos cosas. No las reprimió ni la ignoró, sino que Jesús la llevó en oración al Padre. Él estaba angustiado porque llegaba su hora y habló con Papá Dios, con su Padre, que lo conoce, que fue que lo envió, que lo encomendó. Y le dijo a Dios, mira, si tú puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. No la reprimió, sino que se la comunicó al Padre. ¿Podríamos nosotros ver ese ejemplo de Jesús? Otra cosa fue que su sufrimiento y la resistencia al pecado nos enseña la obediencia. En Hebreos 5, del 7 al 9, y es bueno que anoten esta cita porque la menciona, pero yo quiero resaltar algo en esta cita. Y es que Jesús nos enseña a través de esta cita que el sufrimiento no se guarda ni se ignora, sino se resiste. Se resiste. Repito, el sufrimiento no se guarda ni se ignora, se resiste. Porque en el proceso de resistencia dice, como decía, yo soy transformado en la gloria de Dios. Cada vez que Jesús sentía una emoción y él la expresaba al Padre en oración, él salía transformado, salía glorificado.
¿Por qué? Porque su emoción no la reprimió, no la guardó, sino que al expresarla al Padre, el Padre la tomaba, la santificaba y se la devolvía a él santificada. Y eso es lo que hace la diferencia. Y yo creo que en este capítulo, el libro nos está enfocando en eso. Y yo quiero resaltar, si Jesús siendo hombre, no estoy hablando de Jesús la figura celestial, el Cristo, que es el que redime. Estoy hablando de Jesús el hombre, el que sentía, el que padecía, el que sufría, el que vio cosas que compugieron su corazón, que le hicieron manifestar compasión. Ese Jesús hombre, ese Jesús es el modelo de emoción para mí. Ese Jesús es el que me está invitando a que mis emociones, como lo vimos en el capítulo 3, y hay unas frases que yo quiero resaltar de la autora que me llamaron mucho la atención y la quiero resaltar porque sé que van a ser de edificación para cada uno de nosotros. Y es que dice que la emoción de Jesús, tanto la angustia, ansiedad, temor, fueron reales, pero él decidió obedecer a Dios por un gozo eterno y mayor. Repito, Jesús decidió que sus decisiones, sus emociones eran reales, pero él eligió obedecer a Dios. Y nosotros, ¿qué estamos eligiendo cuando sentimos? Cuando estamos pasando por alguna manifestación de la emoción. ¿Qué nosotros estamos eligiendo como decisión para esta emoción? Entonces Jesús claramente nos enseñó que él quería modelarnos a nosotros que toda la emoción es real, no es algo, no es algo dramático, no es algo que yo tengo que guardar, no, 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 todo lo contrario. Eso que yo estoy sintiendo, yo tengo que expresarlo, porque el salmista decía que mientras él callaba, tanto el pecado como sus emociones y reacciones, sus huesos se envejecían. Y por eso a veces nosotros nos sentimos cansados, cargados, agobiados. Entonces, el pensamiento claramente registrado de Jesús es ese. Es que el gozo de la victoria, la transformación que yo voy a pasar en medio de esta emoción es mayor y tiene un peso de gloria. La relación entre Jesús y ese beso de traición de Judas. Miren que él le dice, imagínense nosotros en buen dominicano que nos traicionen como Judas traicionó a Jesús. Nosotros no le decimos ni que sarcásticamente con un beso traicionas a tu amigo, no, no, no. Nosotros vamos a preguntarle, ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué tú me haces eso a mí? Yo me imagino un dominicano ahí. Pero Jesús lo que le hizo saber que con un beso traicionaba a su amigo, diciéndole que a pesar de todo, Jesús era su amigo. No se lo dijo sarcásticamente, no sé. La reacción a esta emoción de traición, de sentirse traicionado, fue: yo decido ser tu amigo. Aunque tú me traiciones, yo decido ser tu amigo. Entonces, Jesús, que fue traicionado por su amigo, él no juzgó por qué Judas lo traicionó. Ni lo señaló. Este es un traicionero. Mire todo el mundo, este es un traicionero. No. Jesús lo que hizo fue que resaltó la relación que ellos tenían. Yo te considero mi amigo. Yo te veo como mi amigo. Y con ese corazón roto de la traición, con la mirada que Jesús mira a Judas, y aún Judas besándolo, yo creo que esa mirada de Jesús lo persiguió a Judas. Por eso cometió lo que cometió. Porque esa mirada se le quedó grabado ahí en la memoria a Judas.
Y Jesús siempre suplicaba con clamor, con lágrimas para eso. Carmen, ¿quiere aportar algo en esta parte? Que Dios les bendiga a cada una de ustedes. Pienso que las traiciones duelen fuertemente, que como decía la hermana, ¿verdad? Cuando nos traicionan, yo creo que todas hemos pasado por ahí. Hemos tenido una traición de una amiga, de un familiar, de una persona cercana, como lo tuvo Jesús, porque Judas estaba con él, andaba con él, no por un día ni por dos, sino por 3 años, ¿verdad? Todo el ministerio estuvo Judas ahí, el Señor lo conocía, porque el Señor conoce los corazones. Pero lo que me impactó de esa parte es cómo él reacciona con amor. El amor vence todas las cosas. El amor fue por encima del dolor que el Señor sintió al ver que uno de los suyos lo entregaba. ¿Y de qué manera? Con un beso. De manera, ¿verdad? De hipocresía. De darte ese puñal ahí, por donde más le duele a uno. Porque hay traiciones, ¿verdad? Que cuando vienen de los más cercanos son las más dolorosas. Pero como el Señor nos enseña que aún en medio de esa traición, el amor tiene que ir por encima, el amor vence, el amor que es Cristo, que Él depositó en cada uno de nosotros, tiene que evidenciarse aún en medio de la traición, aún en medio del dolor, aún en medio del tiempo de soledad, porque es que tenemos que pasar cada valle de sombra, tenemos que pasar cada desierto con un propósito para que mostremos ese amor que el Señor depositó en cada uno de nosotros. No es fácil. Esto lo vamos adquiriendo en el camino y en medio de cada proceso, por más difícil que es que nos hacemos más fuertes para poder tolerar, soportar, resistir y persistir, ¿verdad? Como dice mi hermana Omaira, hasta el fin. Amén. Así que el amor es algo muy importante que el Señor puso en cada uno de nosotros y tenemos que mostrarlo en todo, aún en esas emociones que es las que nos sacan de ¿verdad? Y a veces nos trae a lo viejo que éramos, a esa vieja criatura, pero hay que poner un alto. Y algo que me ha servido a mí en todo este trayecto de vida cristiana es cómo trataron a Jesús. A veces nos quejamos por tantas cosas, me tratan así, no lo merezco, eso es una injusticia, pero si volteamos a la cruz, todo lo que el Señor pasó, padeció, resistió, soportó, porque sabía que nosotros podemos hacerlo. Él fue el ejemplo vivo de tolerancia y sobre todo de amor. Amén, amén. Janet, brevemente, por favor, pero adelante. Se me quedó la manito levantada, fue Michelle. Pues bien, y así como comentaba nuestra hermana Carmen Araceli, es totalmente real. El amor, Jesús decidió amar a pesar de la traición. Y no es fácil amar cuando nos sentimos traicionados, no es fácil. Pero la relación que él tenía con Dios lo hizo no ver la traición, sino ver el propósito de Dios de que tenía que cumplirse así. Tenía que cumplirse así. Entonces, a través del sufrimiento que Jesús padeció, Él nos enseñó que vivir el sufrimiento es experimentar la obediencia. ¿Por qué? Porque en el quebranto de todo lo que Él pasó, que fue tan doloroso, ustedes saben, como vemos en esa pasión, ese proceso de la crucifixión fue tan doloroso, pero Él decidió entender la voluntad de Dios y gozarse en medio de esa prueba. Gozarse. Y mire, nosotros poner el gozo no solamente como una manifestación de alegría, porque el verdadero gozo no es solamente yo reírme fingidamente, como hizo Sara cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Ella en su vejez, ella se rió tan falsamente que los ángeles le dijeron, mira, esa risa que ella tiene es una risa que no le agrada al Señor, porque ella lo hizo sarcásticamente. ¿Cómo una mujer como yo puede dar a luz? Pero el gozo que Jesús manifestó fue de brindar esperanza en esa muerte de cruz. Y dice que
ese pecado que él cargó, que no era el pecado de él, sino el pecado del mundo, él lo tomó en sus lomos, lo llevó a la cruz con el propósito de que nosotros fuéramos redimidos y que fuéramos libres de toda culpa y de toda acusación. Y me gusta que en ese momento se pudo contemplar la gloria, porque fíjense cómo cuando él muere, que le entrega al Señor, que dice consumado es. Esa declaración significa, Padre, te he cumplido. Y cómo el cielo manifiesta el cumplimiento de esta obediencia. Por eso el sufrimiento se convierte en obediencia cuando yo decido seguir el plan de Dios. Y se transforma en esa glorificación, en esa satisfacción del Padre. Por eso yo debo de prestar atención a mis emociones, porque cuando yo no la ignoro ni la guardo, sino que la manifiesto, estoy diciendo que yo soy libre, que yo soy libre en Dios y que en mí no hay condenación. Y es algo que tenemos que entender, es que santificación, como decía en el propósito, es algo progresivo. El Señor me va santificando a través de la perfección. Y siempre he dicho, porque lo aprendí a través del Espíritu Santo, que la perfección no es cambiar de ropa estética. La perfección es una vida transformada al propósito de Dios. Una mente renovada es perfeccionar para crecer en esta altura del varón perfecto. La santidad es principalmente provocada por la relación que yo tenga con Dios. Él es quien me santifica. Y nosotros, aunque vendrán maldiciones y me perseguirán, dice la palabra, que no me alcanzarán. ¿Por qué? Porque Jehová está atento a mí. Y no me alcanzarán. Hay una señora en la iglesia de nosotros que dice, el enemigo puede vestirse de mascarado, puede hacer todo lo que él quiera, se puede convertir en payaso, pero él tiene que entender que ningún amaracoder me va a distraer del propósito de Dios, dice ella. Y yo me río, porque a veces mis emociones son una distracción si yo no las sé manejar como la manejó Jesús. Me distraen, me desenfocan, me quitan del propósito de Dios. Y eso es algo que resalta a la escritora Alejandra en este capítulo 3. Las emociones no fueron una distracción para Jesús. Todo lo contrario, fueron parte del propósito. Escucha esto, mujer, que estás en esta sala. Tus emociones no son un obstáculo, no son una distracción, son una herramienta para Dios hacerte crecer espiritualmente. Son una herramienta para Dios llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Son una herramienta para Dios demostrarte que Él está contigo y que Él tiene cuidado de tus emociones. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Miren cómo Deuteronomio manifiesta, dice, por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón. Escuche esto, con alegría y gozo de corazón, porque usted puede manifestar alegría con esta cara, pero en el corazón usted puede estar bien amargado. Bien amargado. Y hay una historia que me impacta, que es la de Ruth y Noemí. Miren cómo esta mujer, por las emociones de dolor, de perder a sus hijos, ella hasta se cambió el nombre. Mara, no me llamen, llámenme Mara. Oiga esto. Y nosotros a veces estamos como esta mujer que no cambiamos el nombre. Cuando Dios ha dicho que yo soy una mujer victoriosa, que yo soy su iglesia. Sí. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Yo no puedo permitir que mis emociones hasta me cambien el nombre. Reprendemos todo espíritu de Noemí de esta sala. Amén. ¿Por qué? Porque queremos
que las emociones sean una herramienta para que Dios nos santifique. Y dice el Deuteronomio, por la abundancia de todas las cosas servirás, por tanto, a tus enemigos, oiga esto, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez, y con falta de toda la cosa, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Hablando de que el pueblo iba a tener que servir a sus enemigos, por causa de ellos no manejar las emociones. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando Moisés subió al monte y estaba durando mucho, ellos se emocionaron, hicieron un dios de todo eso. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando convertimos las emociones en decisiones permanentes para nuestras vidas. Y cuando no vinculamos nuestras emociones con Dios. ¿Sí, Orfa? Eso quería decir, me voy a enganchar de lo que tú acabas de decir ahora. Mara en ese momento se convirtió en su estado real. Ella estaba amargada. Entonces, en ese momento, llamarse Mara no era que ella se iba a quedar ahí. O sea, quiero aclarar que va a haber momentos en que tú te vas a llamar Mara, vas a sentirte Mara y vas a ser Mara. Pero como dijo Michelle después, no puedes quedarte en esa condición. Después ella volvió a llamarse Noemí, pero ¿cuándo? Cuando el proceso pasó. Pero hay que reconocer dentro de usar nuestras herramientas como, o sea, nuestras emociones como herramienta, debemos reconocer nuestra condición. Porque si usted no reconoce su condición y usted anda por ahí todo el tiempo creyéndose que está feliz, pero amargada por dentro, entonces va a ser difícil que otra la pueda ayudar. Porque a veces la ayuda viene directamente de Jehová, directamente. Eso es inefable, irrefutable. Siempre la vamos a encontrar directamente en Él. Pero hay amigas, hay hermanas, hay pastoras, hay pastores que tú les revelas tu condición y entonces ellos tienen herramientas para poder rescatarte de este estado. Porque muchas veces nosotras, estando mala o mala, como te quiero decirlo, no queremos reconocerlo. Entonces andamos con esa careta de todo está bien, todo está muy chulo, todo está chévere, todo está nice. Admita, si usted está Mara, sea Mara. Lo que no se me puede quedar en Mara y tiene que volver a ser Noemí, que quiere decir dulzura. ¿Me entendió? ¿Captó? Coja ahí. Adiós. Vamos a Ale y después Janet y después Evelyn. Mira, eso que Orfa dice de, como ella dijo que se iba a enganchar, ahora yo me voy a enganchar de lo que ella dijo, de hablar es muy importante. Hay una, bueno, yo lo escuché de parte del grupo de Miguel Núñez y Suel Michelén y eso, que ellos siempre recomiendan la rendición de cuentas. Tú tener un amigo, una amiga, en nuestro caso, una amiga piadosa, una amiga que de verdad sea una mujer de Dios, a quien tú le puedas decir, mira, estoy mal, me siento así, estoy tentada, estoy siendo atacada de una forma que quizá decírselo a otra gente te puede dar vergüenza, pero la rendición de cuentas es muy importante a personas cercanas, piadosas, porque te pueden ayudar. O sea, una gente con la que tú le puedas decir, hoy yo estoy vuelto un etcétera. Hoy yo estoy, que yo no sé si fue que Dios se olvidó de mí o algo así, y tú no tengas miedo de ser la menos cristiana del mundo, ¿verdad? Entonces es muy importante y se lo recomiendo a todas que consigan, si no tienen una amiga que le pueda aconsejar en el Señor, que las pueda muchas veces escuchar, que usted se dé gañote y nada más le diga, manita, estoy orando por ti, que en otro momento también te pueda decir un consejo o algo así, porque es normal que nos sintamos así, pero no es normal que nos quedemos en eso. ¿Qué pasó con Elías? Elías, Jezabel le mandó una amenaza y el hombre después que había el Señor obrado en medio de él, ¿qué pasó? Se fue y se escondió. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo sustentó. El Señor no le dijo, mira, párate de ahí, que tú eres un hombre. No, el Señor lo sustentó, le mandó comida, le mandó todo. Como quien dice, pasa tu luto, pasa tu dolor, te voy a alimentar mientras tanto, pero después párate de ahí. Entonces, esa es mi recomendación. Tengan a alguien a quien ustedes le puedan rendir cuenta, que le tenga confianza y que ustedes saben que lo va a orientar con respecto al Señor y a que su vida espiritual mejore.
Gracias. En pocas palabras, una maestra del bien, alguien con que usted pueda ser vulnerable. Alguien que usted pueda ser vulnerable. Janet y después Evelyn. Hola. Yo digo que a la verdad que este libro, yo estoy muy emocionada, porque realmente que a mí me ha tocado vivir este capítulo que estamos leyendo ahora mismo, yo lo tuve que vivir como uno dice en carne propia. Entonces, con relación a lo que Orfa decía ahorita, estoy muy de acuerdo, porque hay momentos en que uno lamentablemente va a tener que pasar por esa situación. Pero recuerdo, como mencionaba la pastora Michelle, que uno, o sea, le tiene que pedir a Dios. Y yo recuerdo un momento que yo estaba con tanta ansiedad que era, o sea, era tan fuerte, pero yo como que no me quería salir, como ofender a Dios, o sea, en cualquier momento, por la situación que estaba pasando. Pero llegó un momento en que yo recuerdo que yo me hinqué y que yo le dije, Dios mío, si es tu voluntad, si es tu voluntad, no la mía, regálame la oportunidad de yo volver a sonreír. Y recuerdo que le dije, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento, con esa aflicción que yo tenía, yo no quería pedir, o sea, yo quería salir del trance, pero tampoco quería decir que yo quiero salir del trance porque yo quiero salir, sino que yo quiero reconocer que se haga la voluntad del Señor. O sea, si es tu voluntad, así mismo como usted lo dijo, pastora, ahorita. Dios mío, regálame la oportunidad, si es tu voluntad, de yo volver a sonreír. Y en esos momentos yo le puedo decir que uno se puede encontrar personas que incluso son de la misma congregación donde uno se reúne y muchas veces lo que le dicen a uno es, eso no es de cristiano, o sea, que tú te pongas con así, que vulnerable y esas cosas como que no es de cristiano porque uno tiene obligado que ser fuerte y, y yo digo que no, porque yo me pude conectar con personas, así como usted lo acaba de decir. Yo estando en un país y otra persona estando en otro país, y no con muchas personas, sino con gente clave, gente de oración, que nos conectábamos y yo decía, ya yo voy a tirar la toalla. Y muchos me decían, no, 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 vamos a orar y nos conectábamos. O sea, en la clase pasada se dijo que las emociones había que sentirlas, a diferencia de que muchas personas a veces piensan que no. O sea, usted tiene que sentirla, usted tiene que vivirla, porque después usted va a tener que glorificar a Dios por eso, porque las cosas no se quedan ahí como Mara. O sea, vamos a pasar por ese momento, pero si en el proceso que estemos viviendo, nosotros nos enfocamos, o sea, buscamos la ayuda de Dios, Él va a estar en el medio con nosotros, aunque estemos pasando ese trance tan doloroso, pero al final, si no nos lleva de una vez, porque también hay que reconocer que podemos irnos, porque nosotros venimos a este mundo con un propósito de Dios, así yo lo creo. Entonces, va a llegar un momento que vamos a tener que partir. Pero cuando Dios dijo que todavía no te toca, que hay un propósito en el cual Él tiene que cumplir contigo, hay que vivir ese proceso, hay que vivir ese tiempo, pero aferrado a Dios, o sea, haciendo su voluntad, incluso en medio de ese dolor tan fuerte, tan grande, porque yo le puedo decir lo que es tener una ansiedad, lo que es tener una tristeza, lo que es tener una soledad y tener que ver la gloria de Dios que se manifiesta con uno. O sea, uno tener que darle gracias a Dios. Eso yo lo he vivido en carne propia. Yo sé lo que es eso. Entonces, por eso me, me llegan esas palabras que usted está diciendo, porque yo tuve que decirle a Dios, Dios mío, si es tu voluntad, regálame la oportunidad de volver a sonreír, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso yo lo he visto. Y por eso yo le tengo que dar toda la honra y toda la gloria a Dios. Janet, gracias por regalarnos este testimonio. Muchas gracias porque no estamos hablando por hablar, sino por propósito de Dios y tener la evidencia de cuando nosotros compartimos las emociones con nuestro Dios,
y el Señor nos muestra esa relación, Él trae salida y se glorifica en medio de esa emoción. Evelyn. Amén, amén. Quería solamente, bueno, ese testimonio fue como parte de lo que quería agregar, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando hablabas, pastora, sobre tus emociones no son un obstáculo, sino una herramienta para acercarnos al Señor. Y definitivamente cuando nosotros conocemos al Señor y conocemos su palabra, podemos simplemente poner en práctica lo que está en su palabra. Por eso es que es importante que nosotros podamos tanto conocer la vida de Jesús como también conocer lo que está en la palabra para nosotros como una manera de salir de esas dificultades emocionales, ¿no? Porque dice la palabra, una de las emociones que siempre o de lo que nosotros a veces sentimos que nos hacen saber y hemos aprendido que no es solamente cuando estamos muy felices, sino que aunque tengamos dificultades tenemos que mantener el gozo, ¿verdad? Pero a veces no tenemos gozo, no nos sentimos con gozo y es tan importante ver cómo la palabra del Señor nos dice, si no tienes gozo, ¿a dónde vas a ir a buscar el gozo? Tienes que ir donde lo dejaste. ¿Y dónde lo dejaste? Pues allí en la presencia del Señor, porque dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Y si yo no siento gozo, pues simplemente tengo que ir a los pies del Señor. Como decía mi hermana ahorita, ¿qué hizo? Pues decirle al Señor, Señor, si tú quieres que yo vuelva a sonreír, házmelo saber. Eso es ir a la presencia del Señor. Y nosotros tenemos que saber que la única manera de nosotros poder manejar nuestras emociones, primero, por supuesto, sabiendo que el Señor Jesús pasó por eso y que nos va a dar también las herramientas para nosotros salir. Y una de las herramientas es eso, simplemente ir a los pies del Señor, a la presencia del Señor, porque allí hay plenitud de gozo y dice delicias a su diestra para siempre. Es como que una manera de nosotros poder estar seguras es allí en esa presencia de nuestro Dios. Wow, wow. Agradezco a Dios por sus vidas, porque esas porciones que están compartiendo de lo que Dios ha transmitido a través de este libro y de nosotros ver la certeza de Dios de que este libro no fue casualidad, ¿verdad, Ale y Orfa? Este libro es parte del propósito de Dios, ¿verdad? Para nosotros. Y quiero finalizar este capítulo 3 con, voy a agarrar lo que dejó Evelyn ahí, lo voy a tomar para finalizar el capítulo 3, que dice que la alegría y el gozo no son solamente características de la obediencia, dice la autora, sino que son elementos motivadores. Cuando no tenemos gozo ni alegría, no nos vamos a sentir motivados. Entonces, vamos a buscar eso en el altar de Dios, ¿verdad? Para nosotros entonces motivarnos. Y dice que una de las cosas que el Señor estableció al pueblo fue celebrar fiestas, la fiesta del Purín, la fiesta de la cosecha, toda esa fiesta. Pero no era ni que para que ellos nada más celebraran. El motivo de esta fiesta era para que ellos vieran y recordaran el gozo, la gratitud de la obra del Señor en su vida. Yo no sé usted, pero yo con mi esposo tenemos varias fiestas familiares, poniendo en práctica esta práctica del pueblo de Israel. Y nosotros en el año celebramos, por ejemplo, la fiesta de primicia como familia. También celebramos un tiempo donde cada uno tiene que tener un encuentro con el Señor y explicar, y así, y hacemos fiesta de acción de gracias para dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Le enseñamos a nuestros hijos a hacer esta fiesta. Entonces, usted puede crear su propia fiesta para usted recordar, pero para que ese gozo se mantenga ahí motivado. Ustedes no saben que a veces estamos nosotros así cansados. Y cuando decimos, pero tenemos que hacer, vamos a celebrar esta fiesta y nos motivamos y hacemos la fiesta y estamos renovados, salimos renovados. Entonces, de aquí para adelante, bueno, Orfa nos está facilitando porque también estamos haciendo estos encuentros. Yo no sé usted, pero son de sumo gozo para mí, yo juntarme con ustedes cada semana en que tenemos este encuentro. Es una fiesta. Entonces, vamos a seguir ¿Qué este será? gozo de nosotros, esté así.
Y por último, antes de darle la oportunidad a Melissa, dice, al igual que la alegría, todas las emociones, todos los sentimientos, los pensamientos y las actitudes son oportunidades de aprendizaje. Pablo decía, he sido enseñado, he aprendido a vivir, cualquiera que sea mi situación. Yo he pasado esto, y hace un detalle. Y dice al final, entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nosotros solamente obviamos la parte A, cogemos la parte B. No coja su parte A también. Coja la parte A también, porque la parte A es la que pare la parte B. A veces yo estoy con una emoción que yo no sé, y esa es mi parte A que va a parir la parte B. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ya de aquí sale con la mentalidad de que usted tiene que parir la parte B. No se quede con la parte A. No sea como Noemí. Para la parte B. Porque hay victoria cuando damos a luz ese gozo y esa alegría del Señor. Melissa, esto está muy bueno. Dale, Meli. Ahí voy. Saludos, buenas noches a todas, bendiciones. Llegué tarde, pero llegué. Yo quería dar mi aporte sobre el capítulo 3, que lo tenía pensado, porque yo siempre he malinterpretado un versículo en la Biblia. Siempre lo he malinterpretado, y es el versículo de que el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo siempre decía, y se me le doy gracias a Dios por mi esposo que me lo corrigió, yo siempre decía que Dios se ría de mí por lo que yo estoy haciendo, eso es lo que a mí me hace ser más fuerte. Así es que yo tenía esa interpretación de ese versículo. Yo decía, allá está Dios riéndose de que yo soy obediente. Porque uno siempre tiene como todo eso, hasta que un día yo me choqué con la realidad de lo que es el gozo. El gozo no necesariamente, yo soy una persona muy alegre, que habla mucho, que vocea mucho, donde yo llego hay bulla, donde yo soy así, esa es mi naturalidad. Pero no quiere decir que yo no tengo mi mara, porque yo la tengo. De hecho, hay una en este grupo que sabe que yo la tengo bien fuerte. El punto está en que cuando yo me enteré o cuando yo caí en cuenta de que el gozo es esa certeza, de que es esa alegría del espíritu que no tiene absolutamente nada que ver contigo, sino con el espíritu per se. Yo entendí que aún tú estando callada y en silencio, tú puedes tener gozo. ¿Por qué? Porque el gozo no es más que esa satisfacción que le da a tu alma al saber que va a tener un refugio en los pies de Jesucristo. Entonces, de que incluso cuando tú te pones a ver el ministerio de Jesús, en el mismo libro lo habla, ¿qué fue lo que motivó a Jesús a obedecer hasta la muerte? Bueno, fue el gozo que le esperaba. ¿Y qué? Bueno, esa es su alma, esa alegría que para siempre va a tener su alma a pesar de. Entonces, eso era algo que yo quería como hacer mucho hincapié. ¿Por qué? Porque no necesariamente que tengamos una actitud de siempre reírnos significa que nosotros realmente estamos gozosas, sino que estamos realmente gozosas cuando nuestra alma está saciada en nuestro Padre. Y eso era lo que yo quería aportar del capítulo 3. Excelente. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sabes, Melissa, que cuando yo entendí que gozo no es alegría, mi cerebro, porque nosotros dominicanos creemos, ay, estoy gozoso, que estoy alegre. Yo no sé, como tenemos de otros países aquí, explico. El dominicano siempre dice que estaba gozoso, ¿no? El dominicano es muy alegre, pero el gozo es esa certeza de yo conocer al Dios que tengo, de yo esperar. Por eso el salmista, por eso la leí esa cita del salmista que estaba batido ahí, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entonces el salmista mismo se responde y le dice, espera en tu Dios. O sea, él mismo se está convenciendo. Y muchos de nosotros lo tenemos que hacer como el salmista. Sí, tú estás abatido, tú estás turbado, pero espera en Dios. Y buscar, como hizo Janet, que buscó personas que le dijeran, espera, aguanta un poco más, como dice la canción,
su ayuda viene de camino. Orfa, y entramos al capítulo 4. Que por eso siempre hago hincapié en que todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que vamos a hacer, incluyamos la palabra eternidad, una palabra que no tiene nada que ver con este mundo y que nos recuerda que estamos de paso por aquí. Y qué bueno que Melissa habló al final de eso del gozo y la felicidad y cómo su esposo se lo barajó con relación a este versículo, porque el gozo no tiene nada que ver con la felicidad. O sea, el gozo tiene que ver, como dijo la pastora Everly, de la presencia de Dios en tu vida. No es ni siquiera de que tú estés de rodilla a los pies de Cristo. Es del Espíritu Santo dentro de ti, obrando en ti y a través de ti. Por eso, independientemente de que tú, por ejemplo, tengas problemas con tu matrimonio, tú puedes seguir en gozo sirviendo en un ministerio, tú puedes seguir en gozo aconsejando a otras, aunque tu matrimonio quizás no esté bien. No, o sea, claro, no es que usted va a tener un desastre en la casa y va a querer estar ministrando en la calle. No estoy hablando de ese tipo de libertad. Estoy hablando de que muchas veces hay circunstancias en la familia. A veces tú tienes un hijo enfermo y tú puedes, en el gozo del Señor, ayudar a otra mujer a levantarse quizás en otra área de su vida. Dice una de las chicas por ahí que el gozo no es temporal, la felicidad sí, exactamente, porque la felicidad depende de las cosas de este mundo. Pero el gozo de nosotros depende de lo que Dios ha puesto en nosotras, dentro de nosotras, y eso se arrebata leyendo la palabra, eso se arrebata de rodillas, ayunando, conectándose con gente de fe. No se aísle, pero también quiero aclarar que aunque digo no se aísle, hay tiempo en que hay que aislarse, hay que centrarse solamente en tu relación con Dios y en lo que Dios quiere contigo en medio del proceso que tú estás viviendo. Y a través de ese proceso el gozo se fortalece, pero se supone que tú lo tienes. Como dijo Melissa, no es que tú andes brincando y saltando todo el tiempo. El gozo lo que es esa plenitud de tú saber que sin importar lo que está pasando, tú tienes esperanza y una esperanza eterna, no de esta tierra. He dicho caso cerrado, aunque me maten aquí. Adiós. Así es, o sea, y esa parte de nosotros culturalmente siempre andamos detrás de la felicidad como un estándar, pero hoy nuestra mente tiene que cambiar. Nosotros no andamos detrás de la felicidad. Qué bueno que podamos sentirnos felices, pero nosotros andamos detrás de la eternidad como cristianos. Y el estado de la eternidad habla de yo enfocarme en lo que realmente importa. Y el Señor nos da un regalo más grande. Él habla de que Él quiere que nosotros tengamos vida y en abundancia, que en sinónimo eso es plenitud. Qué bueno que nos podamos sentir felices, pero el estándar del cristiano es estar pleno en Dios, porque estar pleno es estar completo, ser integral en todas sus partes. Entonces, el capítulo 4 es un capítulo que nos conecta con lo que Ale decía, rendición de mis emociones. Esa rendición de las emociones dice que las emociones pueden servir para acercarme a Dios en vez de alejarme. Cuando yo rindo mis emociones, escuche esto, al propósito de Dios, yo rindo mis emociones al propósito de Dios, Dios la va a usar para su transformación y su gloria. Y necesitamos discernir si nuestra emoción refleja la verdad de Dios o mi propia verdad. En pocas palabras, el evangelio según San John. ¿Por qué? Porque a veces tengo una distorsión en lo que es la verdad. Una distorsión. Y hay algo. El cristiano tiene un camino, una verdad y una vida. Entonces, todo está relacionado y conectado a Jesús. Entonces, yo tengo que tener mi emoción discernida en la verdad de Dios. Debo de pasar mi emoción por ese filtro de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es ese proceso
donde yo voy a comprobar y conocer al Dios que tengo. Muchas de ustedes no saben, pero sí lo que me conocen desde el Buen Samaritano saben que yo era una muchacha muy joven, muy alegre, como Melissa dice, que estaba en Toa, que era misionera, en Toa y me estaba. Cuando yo me caso, mi vida cambia, pero no porque me casé, sino porque paso por un proceso de salud con 6 meses de casada. Yo sufro un aneurisma cerebral. Tengo que pasar por un proceso de rehabilitación, estuve en coma, los médicos decían que yo no iba a sobrevivir, no daban esperanza, a mi esposo le decían, ay, tan joven y se va a quedar viudo. Y ustedes saben todo ese proceso de angustia, de desesperación, pero Dios dio una palabra, que todo este proceso era para Él glorificarse en mí, para Él transformarme, para que yo conociera a un Dios sanador, y esa es la verdad. Y en ese proceso donde yo perdí la memoria, donde tuve que tomar terapia para caminar, terapia para hablar, un proceso muy fuerte. Janet sabe porque Janet también trabajaba conmigo. Un proceso muy fuerte. Janet estuvo cuando yo hice la crisis y me sacaron del trabajo. Janet es testigo de todo eso. Y en ese proceso tan difícil de recuperación, que fue todo un año, de ser una persona tan activa a ser una persona que tenía que depender de otro y esperar en otros. Para mí fue un choque emocional. Un choque emocional, yo tener que esperar que alguien me viniera a hacer las cosas, yo no poder hacer las cosas por mí misma, no poder hablar correctamente, no poder caminar. Todo este proceso fue un proceso emocional muy fuerte para mí. Pero mi esposo siempre me declaraba la verdad. Esto es para la gloria de Dios. Tú te vas a parar, tú vas a testificar la gloria de Dios. Y miren, hubo un momento en que me dio una fiebre de 42 y yo comencé a convulsionar. Una persona normal no aguanta una fiebre de 42. En mi casa ese día estaba una enfermera, qué casualidad. Cuando ella me ve convulsionando por la fiebre tan alta, ya en el proceso de recuperación, yo sentía que yo me estaba muriendo. Y yo declaraba, yo me estaba despidiendo de mi esposo. Mucha gente no sabe esto. Yo me estaba despidiendo de mi esposo emocionalmente porque me sentía agotada de luchar para estar bien, de luchar con el proceso de enfermedad porque los médicos estaban declarando que yo iba a sufrir de epilepsia permanentemente. Y yo estaba cansada porque habían pasado los meses y yo no veía mejoría. Y cuando me dio esta fiebre, yo decía, Dios mío, me muero, me muero. Yo le decía a mi esposo, me estoy muriendo. Y él decía, tengo que decirte la verdad, tú no te vas a morir. Y me recordaba esta palabra y yo decía, este hombre, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y él declaraba y oraron por mí. Y yo me restablecí y después de ahí nunca más volví a convulsionar. Nunca más. Después de ahí vino el proceso de sanidad y después de ahí el Señor confirma mi sanidad. Entonces, es la verdad de Dios que tiene que establecerse en mis emociones. No es lo que yo creo, no es lo que yo siento en el momento de la angustia, de la desesperación. Es su verdad. Y miren, inmediatamente yo viví ese episodio, mi vida no es igual. Cuando viene una emoción, yo la paso, la discierno. La paso por ese discernimiento. Y entonces eso es lo que me hace ser justificada como Jesús. Y entonces viene la santificación progresiva. Y yo no, por eso este capítulo 4 para mí fue tan significativo, porque yo viví, o sea, veía esa película de todo lo que yo pasé en ese proceso de recuperación con mi enfermedad y cómo Dios usó mis emociones para fortalecerme, para prepararme para el después de, para prepararme y comprobar mi libertad. Y dejar que esa santidad progresiva me ayudara a obedecer a Dios. No entiendo, Dios, lo que está pasando,
pero yo te amo y yo creo en lo que tú has dicho. Esto va a ser para que tú te glorifiques. Esto va a ser para que yo no sufro de epilepsia. Gloria a Dios. Después de esto, yo tuve mis 3 bebés sanos, y he llevado una vida normal porque inmediatamente me recuperé y recibí la palabra de sanidad. Yo tenía un tratamiento de casi 50,000 pesos comprado y yo le creí al Señor y boté todas las pastillas y dije, yo estoy sana. Y cuando el enemigo quería atacarme con sentimientos, con pensamientos, con emociones de depresión, yo le decía, yo estoy sana. Tú eres un mentiroso, diablo, yo estoy sana. Porque Dios dijo que yo estoy sana y que Él me daría la sanidad, la medicina. Él es mi doctor. Y hay una adoración que mi esposo me ponía. Era el doctor de los doctores ha venido hasta mi casa. Y yo cantaba esta adoración. Yo estoy sana. Entonces, no nos dejemos llevar por ay, me siento. No nos acongojemos, discernamos. Active ese discernimiento y póngalo en práctica. ¿Cuál es tu verdad, Dios? Y si no, como decía Melissa, si yo necesito ser convencido, como dice la canción, convénzase. Pero ¿cómo usted se va a convencer? Declarando la palabra de Dios. Jesús, cuando le declaró al diablo en la tentación, no era porque él no se la sabía. Y el diablo no se sabía. No era porque el diablo no se sabía los versículos. El diablo sí se lo sabía. Pero Jesús, él estaba tan convencido, él tenía la fortaleza para declararlo. Entonces, él agradó a Dios porque él decidió estar convencido. Y no hay nada tan poderoso cuando un cristiano, cuando una cristiana está convencida en la verdad de Dios. No hay nada tan poderoso. Porque es que el diablo no nos puede mover. No nos puede mover. Porque ya yo estoy convencido. Y yo a veces le pregunto a los hermanos de mi iglesia, ¿qué tú necesitas para que Dios te convenza? Tú no has visto todo lo que Él ha hecho por ti. ¿Qué más tú necesitas para convencer? Hay muchas mujeres hoy que Dios aquí le está diciendo, ¿qué tú necesitas? Porque yo quiero convencerte en mi verdad. Y a través de este libro es la verdad. Yo no puedo comprender mi libertad si yo no estoy convencido. Yo no puedo entender la santificación si yo no estoy convencida. Porque inmediatamente yo falle, yo voy a creer que ya estoy lista. Hasta aquí llegué, ya yo no soy cristiana, le fallé a Dios. Pero cuando yo estoy convencida, yo sé que hay un Dios que me perdona y que mi pecado va al fondo del mar. Entonces, ella hace un ejemplo en el libro de la historia de Diana. ¿Quién la leyó? ¿Quién la entendió? La historia de Diana, donde ella menciona que las emociones ayudaron a Diana a entender el carácter de Dios en ella. Yo no sé si ustedes han escuchado este versículo, que también es muy popular, que dice que nosotros debemos crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Quién lo ha escuchado? Me levanta la mano así, o me levanta algo en emoción. Y dice otro versículo que lo acompaña a ese, que me dice que yo debo de ser moldeado para tener el carácter de Cristo. Esto no es un estándar que yo no puedo llegar. Esto es un estándar que Dios lo describe como, ay, sé santo, Él dice, porque yo soy santo. Pero Él no nos está diciendo que la santidad es una marca donde yo no puedo llegar. Él está diciendo que la santidad es la relación con Dios que me hace cada día estar más cerca de Dios. Eso es la santidad. Y que es importante hablar. Si yo estoy cerca, mientras más cerca de Dios estoy, más se queman mis ataduras, más se deshacen mis ataduras. Pero cuando estoy lejos, más me ato, más me envuelvo. Por eso es importante estar cercano.
Y hay un versículo que dice que cercano está Jehová de lo que le buscan. Entonces, Dios no es que me escucha menos o más, es que yo tengo que entender que yo tengo que ser diligentes en mi cercanía. Y la autora del libro nos habla que la santidad provoca en Dios acciones en nosotros. Mientras más cerca yo estoy de Dios, Dios va a provocar en mí emociones. Dios va a provocar acciones. Dios va a provocar en mí actitudes que son correctas. Por eso Jesús nos mostró que mientras más cerca yo estoy de Dios, más fácil le voy a obedecer. Y no voy a ver la obediencia como una carga, sino que la obediencia va a ser un resultado de mi cercanía. Y la santidad, cuando provoca en mi bondad, comportamientos de bondad, y en muchos pasajes el Señor Jesús nos enseñaba y nos hacía esto. Y a mí me gusta que ella pone mucho énfasis en varias frases diciéndonos que cuando yo veo los mandamientos de Dios con una carga es porque yo me estoy alejando. Ay, esto es difícil, Señor, yo no puedo con esto. Esto es una carga muy pesada y es por la lejanía. Pero cuando yo estoy cerca, cuando mis emociones están siendo discernidas por la verdad, para mí va a ser un deleite el Señor. Y hay una cita de Samuel que exhorta al pueblo a decir que sea fielmente y que lo haga de todo corazón. Hoy precisamente hablaba yo con una persona que me decía, qué pena, que el pueblo de Dios se ha convertido en, la mayoría del pueblo de Dios no son gente leales. O sea, y yo le dije, el Señor me dio una revelación en estos 22 años que tengo de ser cristiana. Yo no creo en la gente, yo creo en lo que Dios hace en la gente. Y por eso mis emociones no son, mi corazón es guardado, así como Jesús. El corazón de Jesús, aunque se sintió traicionado por Judá, estaba guardado en la presencia, porque Jesús sabía que esto que estaba pasando era parte del propósito de su obra. Entonces, no crea en la gente, crea en lo que Dios está haciendo en la gente. Que aunque usted no lo entienda, para algo Dios lo está usando. Y Dios no va a usar gente lejana, Dios va a usar la gente cercana para moldearnos, porque filo con filo se afila, dice la palabra. Entonces, el capítulo 4 tiene una pregunta. ¿Cómo podemos alinear nuestras emociones con la verdad bíblica? ¿Cómo yo alineo mis emociones con la verdad bíblica? Yo le di el testimonio para que usted vea el ejemplo. Pero me gustó que la dinámica del viernes, esa imagen dijo tantas cosas que a mí me encantó verlas expresarse y ver la manera de cómo tan distintamente nosotros podemos ver en una imagen tantas cosas. Y me gustó también esa cita que ustedes eligieron. ¿Por qué? Porque pusimos en práctica ahí. La muchacha tenía tristeza, era rechazada, pero este versículo es para esta emoción. Entonces, ahí buscaron la verdad bíblica y ahí la alinearon de una vez. Y me gustó eso era parte de la dinámica, eso era parte. Entonces, ya este ejercicio no es para yo ver una imagen, yo me voy a ver a mí. Yo me voy a ver a mí y voy a alinear mi emoción. Michelle, ¿te sientes cansada hoy? Este versículo es para ti. Venid todos los que están cansados y trabajados y alineo.
y me voy a la presencia. Entonces, ¿cómo lo alineamos con la Biblia? Con esa verdad, esa verdad. Y me encanta que son versículos de antaños, se vuelven una verdad presente para nosotros. Y eso me gusta muchísimo. Entonces, este capítulo, lo que hablábamos, ser vulnerables ante Dios. En ese tiempo a solas, es el mejor lugar para yo reflexionar la realidad de mi corazón. Ustedes han escuchado la frase autocontrol. El autocontrol es parte del dominio propio. Pero no es que tú digas, Michelle, sométete, no puedes sentir. No, no, no. ¿Usted sabe qué es el autocontrol? Es yo identificar la realidad de mi corazón. Y decir, Señor, esta es mi realidad. Yo te la entrego a ti. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, no le estaba diciendo, mira, tú no puedes manifestar esta emoción. No, no, no. Pablo le estaba diciendo, mira, practique el autocontrol. Reflexiona la realidad de tu corazón. Si hiciéramos este ejercicio, ahí me ponen en el chat, por favor. ¿Cuántas veces usted en su vida ha reflexionado la realidad de su corazón? ¿Cuántas veces hemos practicado el autocontrol? No es reprimirme, es reflexionar la realidad de mi corazón. Dígame ahí en el chat cuántas veces usted lo ha hecho en su vida. Explíqueme ahí. ¿Por qué? Porque esto debe de ser, desde hoy en adelante, esto debe de ser una práctica continua. Aprendimos de la otra clase que yo no puedo reprimir mi emoción, ni la puedo negar. Y hoy aprendimos que tampoco la puedo esconder. Porque en el momento que usted cree que usted la escondió, ella sale. La emoción sale y se manifiesta y de mala manera muchas veces. Porque tiene tantas cosas reprimidas que llega un momento en que el autocontrol se fue a pique. No se puede reflexionar porque hay tantas cosas guardadas que al no hacer una reflexión de la realidad de mi corazón, no viene. Entonces, ¿cómo soy vulnerable? Cuando yo practico el autocontrol. Señor, yo necesito que tú mires cómo yo me siento. Como decíamos, un admirable consejero. Sí, Ale. Hay un libro que recomendamos en la página hace unas semanas que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Se lo recomiendo a los que tienen hijos. Donde el libro habla, yo no lo he leído entero porque empecé y tuve que dejarlo, pero en la parte que he leído el libro habla de cómo tú no vas a atacar la conducta del niño, sino tú vas a revisar el corazón del niño. Tú vas a tratar de saber, de descubrir por qué el niño hace eso, qué lleva el niño a hacer eso. Y en vez de la conducta, no haga esto, hablar con el niño y tratar de en esa conversación descubrir qué hay en el corazón. Y enseñarle al niño que el corazón va a jalar para un lado, que muchas veces no es, pero que él tiene que encarrilarlo con la palabra de Dios. Entonces, la autoevaluación de cómo está la condición de nuestro corazón tiene que ser algo constante. Constante, porque vuelve como dice el original, cuando dice engañoso es el corazón, la palabra original es chueco, defectuoso. Entonces, siempre tenemos que vivir, ven para acá, echa para acá, ponte aquí, con la palabra. Janet, ¿tú ibas a decir algo? ¿Te echaste para atrás o estás ahí? No. Ok. Yané y la mano tienen problemas. Entonces, no, es que el celular a veces no le toca sin querer. Entonces, ya después que yo entendí que tengo que reflexionar sobre la realidad de mi corazón, practicar el autocontrol, entonces tengo que encontrar, como decíamos ahorita, un consejero admirable.
Busque ahí persona con esta cualidad. Admirable. No de admiración porque tiene un estatus. No, 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 no. Esta definición de admirable es alguien que siempre me valide lo que yo siento. Hello. Que valide lo que yo siento, que lo afirme y que lo corrija. Lo valide, lo afirme y lo corrija. Tengo que buscar una persona que haga eso conmigo. Mira, tú te sientes así, ahí y que me ayude incluso a describir, porque a veces no sabemos explicar lo que sentimos. Pero esa persona me va a validar, me va a ayudar a identificar esa emoción. Entonces me lo va a afirmar. Claro, mira, tú te sientes así porque por esto, por aquello, va a identificar la fuente de esa emoción. Entonces, después me va a aplicar la medicina, que es la corrección. La corrección no siempre es mala. Nosotros cuando nos hablan de corrección pensamos en lo malo, en que nos van a dar un goche, en que nos van a hablar duro, en que nos van a dar una pela, como nosotros con los muchachos que cuando los corregimos, ¿te van a dar pela? No, la corrección no es eso, mis hermanos. Quítense ese cucos. Ese cuco que salga afuera ahora también. La corrección es aplicar la medicina. Y por muchos años, se lo dice a una pastora de 15 años en el ejercicio del pastorado. A nosotros no nos gusta que nos den la medicina. Nosotros estamos medicándonos, buscando medicina alternativa. Yo no estoy en contra de la medicina natural ni nada de eso. Para que no crea. No, estamos siempre buscando medicina alternativa cuando ya Dios estableció la medicina para la sanidad de nuestra alma. Entonces, cuando estas cosas ocurren en mí, porque yo tengo un consejero admirable, esto va a dar gloria a Dios, este proceso, y va a traer afirmación en mi vida, que el convencimiento va a ser activado en mí. Y ya nadie me va a poder contar nada, porque ya yo lo he vivido, ya yo lo he pasado y el Señor me ha dado la victoria. Entonces, todos nuestros sentimientos, escriban esto todos mis sentimientos deben de recibir validación. ¿Por qué? Porque la validación me afirma más, no me aprueba. Yo no estoy diciendo que van a ser aprobados, no. Validación para afirmarme. Porque a veces, cuando yo quiero que la gente sepa mis sentimientos para que lo apruebe y diga, sí, es verdad, eso está bien. No. ¿Qué dijimos? Tiene la corrección, la medicina. Y la medicina no es aprobación. La medicina es sanidad de mi alma, de mi espíritu y de mi cuerpo. Repito, la medicina es sanidad de mi alma, de mi espíritu y de mi cuerpo, para que no se envejezcan nuestros huesos, como dice el salmista. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. No. Entonces, ya después que he pasado ese proceso, que he escogido a alguien confiable para mis emociones, aparte del Señor, que han sido, ¿verdad?, que se examinaron. Yo tengo una tarea que es examinar y vigilar mi corazón. Después que me aplican la medicina, esa es mi tarea. Examino y vigilo mi corazón. Ustedes han escuchado esta canción de Alice Sudo que dice, guarda tu corazón. Guardarlo. ¿Y cómo yo lo guardo? No guardándolo en un estuche bien bonito en el closet. No, no, no. Examinándolo y, por ende, vigilándolo ahí, el corazón. ¿Para qué? Para que, creyendo que el Señor es fiel, porque Él me dijo, nunca te dejaré, ni jamás te abandonaré.
y que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hay muchas razones que pueden estar interponiéndose en nuestra relación con Dios, ya finalizando este capítulo 4. Pero yo tengo que entender que una de las principales razones que se interpone entre la santificación y la sanidad de mis emociones es la lejanía de Dios. Tengo que estar cerca. Mientras más cerca, mejor. Mientras más cerca, mejor. Nunca lejos, siempre cerca. Siempre cerca. Y ahí nosotros entonces vamos a entender, ¿por qué? Porque el Señor va a observar mi corazón. David decía, Señor, tú examinas mi corazón, tú me conoces, tú lo observas. Y el hombre conforme al corazón de Dios es alguien que se deje examinar por Dios, que se deje escudriñar por Dios, porque incluso Dios sabe de emociones que están escondidas en lo más profundo de nuestro ser que nosotros no manifestamos. Pero Dios las sabe. Y cuando Él examina, Él las saca a flote para que nosotros veamos, ay, pero Señor, yo pensaba que yo había superado esto. Y ya sale a flor de piedra, porque eso estaba dentro de mí. Entonces, un ingrediente fundamental para mis emociones es esto. Es importante que Dios afirme, examine mi corazón. Las emociones son tan poderosas, dice la autora, que nos estimulan a vivir de forma radical para Cristo. No a tergiversarnos, sino a hacer. Y esto me gustó esta frase. No seamos secuestradores de nuestros corazones. Yo no sé si usted sabe lo que pasa en un secuestro, ¿verdad? La gente sin su voluntad la amarran, la ponen ahí y le dicen, usted va a hacer esto y vamos a pedir rescate. Hay mucha gente que tiene el corazón secuestrado. Y hoy tenemos que hacer un desenlace y liberar nuestro corazón, porque solamente así vamos a ser creyentes maduros, porque vamos a utilizar nuestras emociones para su favor y para su gloria. Entonces, cerrando el capítulo 4, ¿cómo me siento? ¿Secuestrado o liberado? ¿Cómo está mi corazón? ¿Secuestrado o liberado? Si está secuestrado, hoy Dios nos dio la llave para liberarlo. Él pagó el precio del secuestro ya. Ya ese precio del secuestro Él lo pagó. Y es necesario que yo libere mi corazón de todas esas emociones reprimidas que por años han estado ahí esperando que alguien lo libere. Pero llegó Jesús, llegó el poder y la liberación. Finalizo diciéndote esta frase. Tus emociones deben pasar por Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Algún comentario? Este ha sido el capítulo 4. Espero que hayamos sido edificados. Yo traté de resumirlo, pero de verdad hay mucha tela todavía de que cortar. Y yo oro y sigo orando para que el Señor siga viendo nuestro entendimiento. Esa es mi oración, de que nosotros seamos abiertos en el entendimiento y que no seamos solamente hacedoras, sino oidoras. Aquí tengo 2 manos levantadas. Este es el momento de nosotros, ¿verdad? Hablar y, ¿verdad? Que apliquemos todo lo que el Señor nos ha revelado. Porque miren, todas esas cosas que yo le dije, fue porque yo lo anoté ahí, yo estudié ese capítulo y lo releí, porque todavía decía, se me pasó esto, espérate, déjame anotarlo. Yo lo leí como 6 veces, señores, sin mentirle, porque yo quería sacarle el jugo a ese capítulo para poder traer esta clase de hoy. Entonces,
Ale, vamos a dar el turno a Omaira y después a Natalie. Gracias, buenas noches. Sí, quiero aportar de que para nosotros liberar nuestras emociones, realmente no es decir, salgan, váyanse, abrir el corazón, sino eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo en la mente, hay que trabajarlo en el corazón y hay que trabajarlo a través de la oración y hay que trabajarlo a través del día a día. Es como los días de la semana, lunes, martes, miércoles. Es decir, cada emoción que yo tengo, yo debo de trabajarla por días, por semanas, por meses. Porque con yo decirle, si yo tengo que juntarme con alguien que me ha dañado, yo debo de ir y juntarme con esa persona y decirle, me sentí mal por esto, pero yo estoy aquí para sanarme. Si yo no puedo ir culpando a la persona, porque si la culpo, de igualmente yo me siento herida. Entonces, eso hay que buscar la ayuda de Dios y es uno trabajándolo, porque si yo digo, abro mi corazón y yo quiero ser sana de tal y tal persona, esta persona me hirió en aquel pasado, en la niñez, en la adolescencia, igual eso va a seguir como una revolución en mi vida, porque yo no voy a saber cómo hacerlo, pero si yo la trabajo poco a poco, paulatinamente, con cada persona que yo tenga que hacerlo, buscarla, sentarme, entonces vamos a ser libres si nosotros la trabajamos de esa manera. Gracias, Humaira. Sí, lo comentábamos anteriormente. Ese paso de la sanidad, de yo aplicar y de hacer esa evaluación del autocontrol, es yo en mi mente renovar ese entendimiento, reconociendo lo que tengo y entonces buscar la persona a través del Señor, llevarlo a la presencia, pero también yo dejar lo que decía ese proceso de que alguien valide mi emoción y que después ese proceso y que me corrija en la emoción, ese proceso de yo sanar. Por eso lo resaltaba y hacía mucho énfasis, así como la autora, un énfasis añadido, como dice ella, porque realmente ese proceso es que me ayuda. Correcto, no puedo decir que está libre ya, no, el proceso es que la saco del secuestro, pero también la trabajo, porque mi parte es examinar siempre mi corazón. Natalie. Hola, hola, ¿cómo están todas? Bendiciones. Hay dos cosas que yo me llevé de ese capítulo, aunque hay mucha tela por donde cortar, como dijo Michelle. La primera fue que mientras más cerca de Dios estoy, mejor será cómo manejo, regule mis emociones. Porque nosotros, mientras vivamos en este mundo, vamos a pasar por muchas situaciones difíciles, vamos a vivir con problemas. Eso es una realidad. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, el Señor toma el control de nuestras vidas y nos ayuda a regular esas emociones. Porque, por ejemplo, hoy yo estaba con unas emociones de casi explotaba, pero no exploté porque me recordé, ay Señor, soy tu hija. Perdóname, Señor, pero tú sabes que me pasan cosas que yo quisiera decirle de todo a alguien, pero no lo hago porque me recuerdo, digo, oh, eso no haría eso. So, déjame regular esas emociones, porque tú sabes. Y otra cosa es que no existe ningún cambio si no se tocan tus emociones. Para tú tener cambio en la vida, tú vas a pasar por situaciones. Entonces, va a depender de ti. Es una prueba, la emoción. Entonces, si tú pasas esa prueba, el Señor te va a ayudar más. Y así tú vas avanzando, porque nosotros nos vamos a ir perfeccionando poco a poco. No es que vamos a hacer directamente como Jesús, porque Jesús, imagínate, Jesús vino en forma perfecta. Nosotros somos personas imperfectas y también tenemos que entender eso. A veces nos culpamos y a veces vivimos una vida tal vez deprimida o nos enojamos mucho y sin darnos cuenta de que el Señor quiere trabajar en nuestra vida, pero tenemos que ponerlo en primero. So, siempre, antes de salir, yo siempre oro, siempre le pido, Señor, grant me patience, dame paz
y ayúdame a tener paciencia en este tráfico, porque imagínate, yo viviendo fuera del país, más de 16 años, viviendo en países sumamente organizados y volver aquí. Yo digo, Señor, dame mucha paciencia. Yo sé que tú me vas a dar mucha paciencia porque es que tú me tienes a prueba todos los días con esta gente aquí, porque manejan como locos. Entonces, tú sabes, le doy gracias a Dios porque me está ayudando a regular esas emociones, pero a veces uno se sale de control si no pone al Señor, si no ora, si no te comunicas con Él diariamente. Porque mientras más cerca de Dios estamos, más cerca de su presencia vamos a estar y Él nos va a hablar y vamos a escuchar su voz y vamos a saber qué es Él. Eso Amén. es. Amén. Gracias, Natalie, por compartir. Revestirnos de amor, como decía Carmen, revestirnos de amor para salir victoriosos de la manifestación de la emoción. Realmente sí. Entonces, entrego a Ale, que va a tener el tiempo del cierre de esta clase. Pero para mí fue muy, muy poderoso compartir con ustedes esta clase. Gracias al equipo por darme esta oportunidad. Y le voy a pasar un compendio de los puntos clave, porque yo siempre saco puntos clave, palabras clave. Le voy a dar ese regalo a cada una de ustedes para que lo puedan releer, lo puedan identificar en el capítulo y subrayar, porque yo sé que esto es poderoso para nosotros. Entonces lo voy a compartir más adelante en el grupo y también la tarea para que me la entreguen, ¿verdad? Hasta el viernes tenemos para la tarea. Hasta el jueves. Hasta el jueves, sí, porque el Ujú. viernes tenemos dinámica. Exacto. Hasta el jueves vamos a estar ahí con la tarea. Entonces, gracias. Le paso a nuestra directora para que continúe. Mira, Griselda escribe, este capítulo es tan poderoso. Gracias, Michelle. Muy buena explicación. Aprendí mucho cuando estaba leyendo, pero ahora aprendí mucho más. Eso es lo importante y lo bueno de tú leer en comunidad. No es lo mismo tú leer solo a tú leer con una comunidad que se junten y pueda cada quien expresar lo que percibió de la lectura, alimentarnos entre todas. Entonces, de verdad que gracias al Señor que nos permite juntarnos y nos permite compartir todas estas joyas que Él permitió que se escribieran para nosotros. Michelle, de verdad, muchísimas gracias. Excelente la clase. El Señor no se equivoca. Yo te lo dije a ti, Él sabe a quién escoge. Orfa, yo no sé si tú tengas alguna información que dar, pero como Michelle está así como en fuego, yo quiero que ella también ore para despedir. Entonces, no sé si tú tengas alguna información, algún comentario que dar antes de cerrar. Usted sabe que yo tengo docente, me gusta hablar. No, mentira. Te oye lejos, amor. Ahora me oye. Un chin más. ¿Ustedes la oyen o soy yo? Se oye lejos. Ah, Se bueno, oye pues, muy lejos, se oye. hello, ¿me oyen? Ahí. Entonces decir que usted sabe que yo tenía 2 clases ausentes, que tengo que desahogar. No, mentira. Que la gloria sea para el Señor. Qué bueno que estás con nosotros. Te amamos muchísimo. Y de verdad que esto fue una clase tremenda. Todo lo que viene con este libro, gloria a Dios. Es recordarles, el lunes que viene tenemos otro taller selectivo. Recuerdo que selectivo es que no es obligatorio estar, es parte del currículum para que ustedes van creciendo con lo que vamos aprendiendo con el libro, también crezcan en otras áreas. Así que se les estará avisando por el grupo. Muchísimas gracias a todas. Dios me las bendiga. Solo eso. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir a la clase y cerramos con algo que tenía pendiente, se me estaba olvidando. Chicas, miren, traten de sacar el momento de leer para que lean al paso. No dejen la lectura para último. ¿Por qué? Porque leyendo al paso usted puede volver para atrás, puede subrayar, puede recibir mucho que usted no recibe cuando usted lee rápido, porque la prisa no te deja asimilar las cosas. Entonces traten de sacar el momentito
Porfa, todos los días y léanse un chin, una página, 2 páginas, para que ustedes puedan aprovechar, porque ustedes están utilizando un tiempo precioso de su vida en esto. Entonces, traten de sacarle provecho, ya que están haciendo el sacrificio del tiempo, sáquenle provecho a ese tiempo que ustedes están utilizando aquí, que valga la pena. Entonces, le entrego el micrófono a Michelle para que ore para despedirnos y las queremos muchas, chicas. Buenas noches. Amén, amén. Aquí está el Espíritu Santo reprendiéndome. Tú tienes que orar, tú no me puedes dejar ir esas mujeres. Y estoy aquí riéndome porque Tú ves, estamos en el mismo espíritu, ese niño y yo. ahí mismo cuando el Espíritu me reprendió, ahí mismo tú hablas. Michelle no se puede ir sin orar, digo yo, ya, eso es la confirmación, ya yo no me puedo ir sin orar. Y una de las oraciones que el Señor puso, que hasta lo noté aquí en mis notas, es que oremos para entregar esas emociones que han estado encerradas, que estaban secuestradas. Vamos a hablar ahora para que el Señor traiga liberación. Como le decía a Esther, de algún lugar el Señor le enviará refrigerio y liberación. Entonces aquí está ese refrigerio y esa liberación. Así que todas esas emociones secuestradas, yo no me las sé, pero usted y Dios sí se las saben. Y en este momento de oración, preséntensela al Señor. Sí, oramos. Padre celestial, Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú, Señor, nos has dejado ver en esta hora, Padre. Padre, nosotros estamos confiados y agradecidos, Señor, del propósito de esta clase, del propósito de este libro, Señor. Cuán bendecidos, Señor, nos sentimos por lo que tú estás haciendo con nosotras, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos por las emociones, Señor, que han estado, Señor, guardadas en nuestro corazón, que han estado secuestradas, Señor, y que hemos ignorado por mucho tiempo, Señor, para que en este momento, Señor, tú traigas sanidad, medicina, Señor, y tú traigas afirmación de tu verdad, Señor, y que traigas alineación a nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos alinearnos con el propósito de la emoción, con el propósito del proceso y del desierto por el cual estamos atravesando. Señor, en esta hora yo te presento a cada una de las mujeres que están en esta sala, Padre, para que tú, Señor, traiga afirmación, Señor. Tú traigas convencimiento, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, tú traigas liberación y libertad, Señor, para todo pensamiento, Señor, cautivo, para todo pensamiento, Señor, que ha sido tergiversado, Señor. Y que hoy, Señor, sea una noche de hoy en adelante donde nosotros podamos afirmarnos en tu verdad, vivir en tu verdad, así como tú declaras que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Mira, Señor, que hemos elegido el camino, pero necesitamos tu verdad, Padre. Necesitamos tu verdad, Jesús. Te necesitamos a ti, Señor, para poder obtener la vida en plenitud que tú has prometido, Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo te presento cada emoción que está siendo manifestada en los pensamientos, Señor, de estas mujeres, de esta sala, y aún las que nos van a ver, Señor, a través de la transmisión de YouTube, Señor. Que cada mujer y cada emoción expresada en pensamiento, Señor, sea, Señor, enfrentada a tu verdad para recibir alineamiento. Señor, envía alineamiento, envía afirmación, envía confirmación, Señor, a cada vida que necesite conocerte, Dios, que necesite conocerte en el proceso, que necesite conocerte en el desierto, que necesite conocerte en la manifestación de la emoción. Señor, trae esto porque necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos avanzar, Señor, para poder declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muchísimas gracias.
Caramba, qué oración tan poderosa. Sí, gloria a Muchas Dios. gracias, ¿verdad? Muchas Amén. gracias. Bueno, chicas, buenas noches. Y Bye. ya Buenas ustedes saben, noches. esperen la tarea por parte de la pastora Michelle y gracias a todas por estar presentes. Amén. Buenas noches. Bye. Bendiciones. Bendiciones.